estacionamientos deben permanecer cerrados hasta que el avión se detenga en el sitio de parqueo y la señal de cinturón de seguridad se apague. Nuestro equipo en el aeropuerto está a su disposición para asistirles en la entrega de equipaje. No olviden sus objetos personales a bordo. A partir de este momento pueden utilizar sus dispositivos electrónicos. Para nosotros es un placer atenderles. Esperamos servirles nuevamente en sus próximos viajes. Gracias por volar con Avianca, miembro de Star Alliance. La recomendación básicamente respecto al uso de los medios tecnológicos es para que los apaguen o los pongan en modo silencio a efectos de no interrumpir. Respecto a las intervenciones de cada uno de ustedes, igualmente que guarden la compostura del caso, siendo esto el respeto por cada uno de los que están aquí presentes al momento de dirigirse bien sea al estrado o a ustedes mismos. Es para que por favor tengan esas recomendaciones en cuenta, so pena de que quien les habla los pueda retirar de la audiencia por irrespeto. Vamos entonces a posesionar al doctor Neira, la diligencia de posesión para concederle aquí la facultad ya obviamente como representante de, siendo las 9:04, el día de hoy viernes 24 de enero del 2020. Quienes hablan, sustituto capitán Luis Miguel Ramos Mendoza, jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía Guajira, quien funge como secretario 2, el comisario Alfredo Martínez. Posteriormente se va a identificar los sujetos procesales a efecto de que el estrado tome nota de quienes hacen parte de esta audiencia disciplinaria, concediendo el uso de la palabra a cada uno de los sujetos procesales. De conformidad con lo que establece el artículo 175 y siguiente de la ley 734 del 2002, se queda instalada la audiencia a la continuidad de la audiencia disciplinaria bajo el radicado en mención y proseguimos entonces con la identificación de cada uno de los sujetos procesales, con su número de identificación y nombre completo, por favor. Gracias. Muy buenos días a todos los asistentes a la presente vista pública. Se presenta ante ustedes Daniel Giovanni Neira Ríos, cedulado con el número 1105-670-628 e identificado profesionalmente con la tarjeta profesional 256-969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de abogado del señor. Para notificaciones, mi dirección es la carrera Quinta 699, Barrio Centro, instalaciones del Instituto Tectol, oficina 201 en el municipio de Rovira, Tolima, y principalmente a través del correo electrónico daniel.neira.rios@gmail.com. Aprovecho la presentación, señor juez disciplinario, para solicitarle el uso de la palabra con el propósito de plantearle dos solicitudes de nulidad. Muchas gracias. Dejamos entonces constancia que a fecha no ha hecho presentación el señor patrullero Fred Manuel Nieva San Martín, a fecha de que queda la constancia aquí dentro de la presente audiencia disciplinaria. Así las cosas, se le concede el uso entonces de la palabra al señor patrullero con atención a que estamos dentro de la primera etapa de audiencia pública, lo que corresponde a la versión libre, descargo, práctica probatoria, para que si su deseo presente de la versión libre o a través de su apoderado, le concedemos el uso de la palabra al señor patrullero Suárez para que lo presente la versión libre o la solicitud que tenga bien ante el despacho. No voy a rendir versión libre. Levante, doctor, le concedemos el uso de la palabra en representación de de escuchar el planteamiento que tiene. Gracias. Por tema de practicidad, voy a darle lectura al documento en el propósito de que quede expuesto de manera oral ante todos los sujetos procesales y con el propósito de que no sufra ninguna adulteración dentro del expediente en temas de redacción, pues aportaría el documento tal cual como se le da la lectura. Son dos solicitudes de nulidad. La primera hace relación a
la petición, valga la redundancia, de nulidad de la primera sesión de audiencia de procedimiento verbal. Esto es la diligencia que se adelantó el 15 de enero del 2020. Y esa solicitud de nulidad se realiza con base en los siguientes argumentos. Primero, el patrullero el día 14 de enero del 2020 solicitó por primera y única vez de manera formal el aplazamiento de la sesión de audiencia de procedimiento verbal prevista para el día 15 de enero del 2020, basándose en la necesidad de poder culminar las labores que permitieran al suscrito profesional del derecho asumir la defensa técnica en debida forma, como lo es, por ejemplo, el poder obtener copia del expediente y dar un tiempo prudencial para la materialización del poder para actuar. Como segundo punto, tenemos que en una flagrante violación del derecho a la defensa, la oficina CODIN de La Guajira decidió resolver por escrito la petición de aplazamiento, señalando que el patrullero investigado había tenido desde el 19 de diciembre del 2019 el tiempo suficiente para contratar abogado y que por lo tanto no concedía el aplazamiento, decisión en la que no expresó de ninguna manera la existencia de algún tipo de recurso. Es decir, entonces, que habida cuenta que entre el 19 de diciembre del 2019 y el 12 de enero del 2020 se llevó a cabo a nivel nacional un hecho notorio y público como lo es la vacancia judicial, lo que significa que se trata de días no hábiles para la administración de justicia. El patrullero solo tuvo 2 días hábiles para conseguir defensor, que correspondería a los días 13 y 14 de enero del 2020. Al respecto, vale la pena señalar que si bien es cierto el periodo de vacancia judicial no es un fenómeno vacacional que cobija las oficinas de control interno disciplinario de la Policía Nacional, no menos cierto es que la gran mayoría de abogados, al no ser máquinas, sino seres humanos, al igual que todo trabajador, también tenemos derecho a gozar de un periodo vacacional que permita reponer energías y compartir en familia. De allí que las vacaciones de los profesionales del derecho suelen ser durante el mismo término de vacancia judicial, ya que esa es la forma de causar el menor traumatismo posible a la administración de justicia. Ello tiene una explicación lógica, y es que si los abogados escogen otras épocas del año para vacacionar, se generarían aplazamientos constantes en los diversos despachos. Como consecuencia de lo anterior, el señor patrullero Ortega, pese a tener la intención de contratar como abogado de confianza al suscrito profesional Daniel Giovanni Neira Ríos, pues le tocó esperar que terminara la vacancia judicial y mi oficina fuera abierta a la par de los juzgados del país, y es por ello que solo hasta el día 13 de enero del 2020 logra tener contacto conmigo para realizar un abono al pago de honorarios, y el día 14 de enero del 2020 recibe el poder para autenticar y empezar con ello la labor logística que permitiera asumir el caso. Desde un primer momento el investigado informó a quién deseaba tener como abogado. Todo esto para exponer que la petición de aplazamiento hecha por el patrullero investigado no solo era válida, sino que además, aun cuando no hubiera estado de por medio la vacancia judicial, no puede el señor juez disciplinario policial de La Guajira fijar plazos para la búsqueda y contratación de un abogado de confianza, en tanto que deben tenerse en cuenta factores como: primero, la dificultad de escoger un defensor que litigue en la jurisdicción disciplinaria, en tanto que el solo hecho de portar una tarjeta profesional de abogado no significa que se tenga el conocimiento y la experiencia no solo en el régimen disciplinario de los servidores públicos, Ley 734, sino además en el régimen disciplinario de la Policía Nacional, la Ley 1015. Y lo segundo, la dificultad de conseguir los recursos que permitan el pago de honorarios al abogado de confianza, lo que por ejemplo podría significar tener que acudir al sector bancario, lo que deviene de tener que esperar no solo la aprobación de un crédito, sino también el desembolso de los recursos prestados, etc. Por consiguiente, ese solo hecho de que el señor capitán, como juez disciplinario, impusiera su poder de cargo y grado sobre el patrullero investigado, que simplemente estaba intentando ejercer el derecho consagrado en el numeral segundo del artículo 92 de la Ley 734 del 2002, genera la nulidad no solo de la sesión de audiencia del 15 de enero del 2020, sino del auto electrónico del 14 de enero Gaño, que arbitrariamente negó la petición de aplazamiento. Sea esta la oportunidad para expresar además que tampoco puede compartirse de ninguna manera el argumento según el cual el investigado debió haber realizado la solicitud de aplazamiento de manera verbal en la audiencia del 15 de enero del 2020, basándose en el principio de oralidad. Y ello es porque el juez disciplinario no puede ver los principios del derecho de manera aislada, como si cada mandato legal fuera una rueda suelta, sino que muy por el contrario, las normas, incluso las rectoras, deben estudiarse, interpretarse y sobre todo aplicarse como un conjunto bajo integralidad, lo que permitiría entonces entender que esa falsa oralidad que se predica por parte del despacho policial no puede estar por encima de principios como el de celeridad y economía procesal,
ni mucho menos por encima del principio universal del derecho a la defensa. Ahora bien, ¿de dónde sale el calificativo de falsa oralidad al que hago mención? Pues sale del hecho de que el mismo despacho disciplinario policial que reclama oralidad es el que cita audiencia de procedimiento verbal para practicar clases de dictado como quien estuviera no en un proceso disciplinario en una entidad certificada en calidad por normas INCONTEC, sino retornando a etapas escolares de la materia español y literatura, desafiando no solamente la intención que ha venido visibilizando el legislador con normas como la ya vigente Código General Disciplinario, Ley 1952 del 2019, en su artículo 226, que señala la obligación de grabar las audiencias en un medio de video o de audio, sino además las indicaciones claras e inequívocas que ha impuesto el Código General del Proceso de cómo se hacen las audiencias en la oralidad, que no son propiamente venir a hacer dictados y poner a un sustanciador en el grado de comisario a copiar, puesto que el numeral cuarto del artículo 107 de la ley 1564 señala que la actuación adelantada en audiencia o diligencia se grabará en medios de audio, audiovisuales o en cualquier otro que ofrezca seguridad para el registro de lo actuado. Sobra recordar que el Código General del Proceso entró a regir para todos los expedientes del país desde el 1 de enero del 2014. Por eso se aplica en lo civil, en lo administrativo e incluso en lo disciplinario. Es decir, que lleva 6 años de haberse implementado, por lo que no hay excusa alguna para que una audiencia de procedimiento verbal se haga dictando y copiando, mucho menos cuando la Policía Nacional ha indicado en su normatividad interna que el teléfono celular es un elemento complementario del servicio, como lo indica el Reglamento de Servicio de Policía en el literal A del numeral 3 del artículo 157, lo que significa que hasta con el equipo celular podría grabarse la diligencia, como ocurre, por ejemplo, en otros despachos disciplinarios como la oficina del Departamento de Policía Chocó o incluso en Codín Metip, siendo imposible creer que siendo los jefes de Codín oficiales de la Policía Nacional no tengan un equipo de telefonía celular con capacidad de grabar una diligencia, no solo por la celeridad, sino por el cumplimiento de las disposiciones legales a las que me he referido, y ello tiene unos efectos en el ejercicio del derecho a la defensa, como lo indicaré más adelante. El tercer aspecto que me lleva a sustentar esta primera solicitud de nulidad es que el suscrito profesional del derecho a través de mensaje de datos del 14 de enero del 2020, es decir, antes de la instalación de la audiencia disciplinaria, en aplicación del principio constitucional de la primacía de lo sustancial sobre lo formal, previa demostración sumaria, consistente en remitir firmado y escaneado el poder conferido, solicitó formalmente al despacho la reprogramación de la audiencia del 15 de enero del 2020, adjuntando para tal efecto los soportes que evidenciaban que tenía programada una diligencia judicial en la ciudad de Barranquilla, para lo cual anexé no solo la citación del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de la Capital del Atlántico, sino además la copia del tiquete electrónico de la aerolínea Avianca, que demostraba la fecha prevista para el desplazamiento aéreo que me impedía conectarme a la audiencia disciplinaria de La Guajira que hoy nos ocupa. En dicho documento, visible a folios 624 al 628 del expediente disciplinario, se indica además la programación de compromisos judiciales que tiene previamente agendados el suscrito defensor durante los meses de enero y febrero del 2020. Ello con el firme propósito de que el señor capitán Ramos Mendoza, como juez disciplinario, tuviera toda la información necesaria para evitar el cruce de agendas con otro despacho y de esa manera no generar ningún tipo de aplazamiento futuro, al punto que como el aplazamiento no se trata en lo absoluto de una maniobra dilatoria, como abogado defensor expuse que estoy en total disposición incluso de participar en diligencias los fines de semana con tal de evacuar pronto este proceso. Pese a la existencia de esos oficios y pese a que en el derecho sancionatorio debe aplicarse siempre la norma más favorable al procesado, y pese a que el artículo 21 del Código Único Disciplinario señala que en la aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en esta ley y la Constitución Política, y que en lo no previsto en esa ley se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal, pues el despacho declaró letra muerta un artículo de la Ley 906 del 2004 como Código de Procedimiento Penal llamado a regular el asunto, y es el artículo 120 de la norma de Husden, según el cual, una vez aceptada la designación, el defensor podrá actuar sin necesidad de formalidad alguna para su reconocimiento. Corolario, téngase en cuenta que se invoca la Ley 906 y no la 600 del 2000, porque el procedimiento disciplinario escogido por el señor capitán Ramos Mendoza es el verbal, es decir, el oral, y por consiguiente el código más acorde con la naturaleza del proceso disciplinario que nos ocupa es el de la Ley 906 del 2004. Contrario sería si se tratara de un procedimiento ordinario tramitado por pliego de cargos.
Se suma a lo anterior el contenido del artículo 11 del Código General del Proceso que reza, artículo 11, interpretación de las normas procesales. Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial, garantizando en todo caso el derecho de defensa, y se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias. Aún con ese escenario fáctico y jurídico que rodea la petición de aplazamiento que hizo directamente la defensa técnica el día 14 de enero del 2020, el señor juez disciplinario no solo se negó a resolver mi petición en auto separado antes del inicio de la diligencia, sino que peor aún, ni siquiera se tomó la molestia de al menos dejar constancia en la sesión de audiencia del 15 de enero del 2020, gracias, de la existencia de mi documento electrónico, así sea para negarlo bajo cualquier argumento, al punto que, contrariando flagrante e indiscutiblemente el principio de lealtad procesal, lo que hizo fue señalar que dejaba constancia de la no comparecencia del investigado y que desconocía los motivos de la no comparecencia. Y como si eso no fuera ya suficiente arbitrariedad, decidió fijar como fecha para continuar esta audiencia el día de hoy, 24 de enero del 2020, aprovechando que ya estaba advertido por escrito de que para el día de hoy yo debería estar en una audiencia de formulación de acusación en el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Ibagué, Tolima, dentro de la radicación escuadra 73-001-6087-2017-00585, por lo que me vio obligado a pedir el aplazamiento de dicha diligencia del sistema penal acusatorio, alegando situación procesal de emergencia, como se prueba en el documento que adjunto en 2 folios para mostrar cómo el despacho ha actuado con una clara intención de obstaculizar el legítimo derecho a la defensa técnica del señor patrullero. ¿Cuál es la trascendencia de esto para pedir la nulidad? Pues que si el señor juez disciplinario policial de La Guajira hubiera tan siquiera advertido a los demás sujetos procesales sobre la existencia de mi petición de aplazamiento, que como ya se expuso fue sustentada con soportes documentales, muy seguramente alguno de los investigados o incluso el único abogado que asistió a la diligencia habría coadyuvado la petición de aplazamiento para evitar la configuración de una nulidad como la que aquí se impetra, y además los sujetos procesales no habrían permitido que se fijara audiencia para el día de hoy por la advertencia de saber que yo no podía asistir. Es de anotar que no podría ni siquiera pensarse en una excusa como el que no se revisó el correo electrónico a tiempo, porque no solo denotaría ello negligencia en quien estuviera a cargo de las funciones secretariales de la oficina disciplinaria, sino que además es una carga no atribuible ni al investigado ni mucho menos al defensor, máxime cuando existe una disposición como lo es la del parágrafo segundo del artículo 103 del Código General del Proceso, que regula el asunto de las comunicaciones virtuales. Como un cuarto aspecto para esta primera solicitud de nulidad, pongo de presente que el señor capitán Luis Miguel Ramos Mendoza decide entonces instalar la audiencia y procede a realizar las siguientes actividades. A. Dar lectura a la autocitación de audiencia, actividad en la que no tuve la oportunidad de participar y por lo tanto se viola el derecho a la defensa técnica al no poder saber si realmente lo leyeron, qué fue lo que realmente leyeron y si lo leído fue exactamente el mismo auto o si se dio alguna modificación. B. Se escuchó en versión libre al señor patrullero Samir Alfonso, designó como abogado al doctor Cabrales Pite. C. Se escuchó en versión libre al señor patrullero Agustín, que también designó al doctor Cabrales Pite como defensor. D. Se escuchó en versión libre al patrullero Manuel. Se escuchó en versión libre a Brieva San Martínez. F. Se escuchó en versión libre al patrullero Laureano. Es decir, que el despacho tomó 5 versiones libres a escondidas de la defensa, es decir, 5 relatos de los hechos, sin que la defensa técnica del patrullero Vega pudiera estar presente. Si bien en la versión libre los demás sujetos procesales no pueden interrogar a quien está versionando, no menos cierto es que es fundamental poder tener la oportunidad de apreciar no solo el lenguaje no verbal del que rinde la versión por parte de cada uniformado, sino además conocer la entonación de la voz, la seguridad o temeridad con que se realiza el relato, entre otros aspectos que no pueden ser percibidos jamás en una simple acta de audiencia que, como ya se ha recalcado, se convirtió en un dictado al mejor estilo de colegio en clase de español y literatura y que omite, por lo tanto, detalles que como defensor me interesa conocer. Al respecto se pone de presente que además son muy pocos los signos de puntuación que se ven en el acta, lo que hace muy difícil comprender su contenido. De allí que para resaltar la importancia de dichos signos de puntuación y la importancia de que la audiencia sea realmente oral, es decir, con existencia de registro en audio, no es lo mismo decir la mama, que hace referencia a la acción de chupar, lactancia materna, a decir la mamá, que hace referencia a la progenitora. Es decir, que incluso acudiendo a ese ejemplo pedagógico donde una sola tilde puede cambiar por completo el significado de un texto a la hora de hacer una exposición de una versión de los hechos,
No puede ni siquiera pensarse que el hecho de que el contenido de la audiencia esté en un acta baste con darle lectura al acta para poder continuar con el desarrollo de las diligencias como si nada hubiera pasado, porque ello viola el derecho a la defensa. Ello sin ahondar en otros aspectos, como por ejemplo que se observa en el acta de audiencia que frente a todos los sujetos procesales se les hizo creer que deberían rendir versión libre, pues se lee en el documento que evidencia lo ocurrido en la diligencia del 15/01/2020 que solo a uno de los patrulleros se le dijo, abro comillas, indíquele al despacho si es su deseo rendir la presente diligencia, cierro comillas, como es el caso del patrullero Mauricio G. Además, jamás se les preguntó ello y por lo tanto, según el acta, se da a entender que fueron inducidos a error en búsqueda de una autoincriminación. A esta novedad se suma que en la versión libre el despacho decidió practicar preguntas a los investigados como si se tratara de una diligencia de interrogatorio indiciado en un proceso penal, rompiéndose por completo la naturaleza de las diligencias de versión libre que impide la realización de preguntas confusas o que tiendan a generar confesiones no voluntarias. Es así como revisada el acta de la sesión de audiencia de ese 15 de enero del 2020, encontramos preguntas supremamente mal formuladas e incriminatorias como por ejemplo a folio 608, preguntado: una vez llega a las instalaciones de la estación de policía, usted solicita al jefe de información le realice registro de ingreso a los particulares. En caso negativo, ¿por qué no? Es decir, que no solo se está sugiriendo la respuesta, señalando que la responsabilidad del registro le corresponde de manera exclusiva a la figura de un jefe de información, sino que además se busca la incriminación del versionante, al pretender que quien rinde la versión diga por qué no se realizó el registro de ingreso a los particulares para con ello dejar probada una eventual omisión. A folio 109 del expediente aparece: preguntado, ¿usted observó que alguno de los particulares presentara lesiones en ese momento y al llevarlo a la estación de policía? Es una pregunta confusa que generó una respuesta confusa, en tanto que el versionado contestó: sí señor, varios de ellos tenían manchas de sangre en la cabeza. Pero surge la inquietud, ¿las manchas fueron en ese momento o al llevarlo a la estación de policía, como lo decía la pregunta? No lo sabemos porque bajo la mirada pasiva de todos los sujetos procesales nadie objetó esa pregunta tan mal formulada. En el mismo sentido, a folio 609, que corresponde a los folios del acta, aparece: preguntado, cuando ustedes ingresan a los miembros de la comunidad OSIC a la estación de policía, ¿estos tenían puestos sus vestimentas y accesorios de trabajo? Es una pregunta confusa, en tanto que el versionado no tiene por qué saber cuál es la vestimenta habitual de los miembros de dicha comunidad y mucho menos puede conocer cuáles son los accesorios de trabajo de ellos. No entiende esta defensa cómo en una audiencia de procedimiento verbal se le pregunta a quien rinde una versión libre sobre los accesorios de trabajo de quien al parecer ejerce la prostitución. Para mí, por ejemplo, un accesorio de trabajo en el ejercicio de esa actividad serían los condones, por ejemplo, o juguetes sexuales. Y no es claro qué pretendía el despacho con esa pregunta tan abierta que en todo caso rompe por completo la naturaleza libre y espontánea que caracteriza la versión libre. A folio 610 se encuentra, por ejemplo, preguntado, ¿sabe usted cuál es el procedimiento que se debe realizar al momento de conducir una persona a una estación de policía como medida de protección? Esa pregunta no tiene ningún fin aclaratorio, que son las únicas preguntas permitidas en una audiencia de versión libre, en tanto que lo consultado por el juez disciplinario no se refiere a los hechos que relata el versante, sino que busca claramente que el uniformado sea quien con su respuesta le permita al fallador disciplinario mantener la imputación del dolo. Es de anotar que de haberse garantizado el derecho de estar presente en el desarrollo de esa primera sesión de audiencia, sin duda alguna estas preguntas citadas a manera de ejemplo habrían sido objetadas, en tanto que si bien no fueron preguntas practicadas a mi cliente, no menos cierto es que al permitirse a la oficina CODIN preguntar de cualquier manera sobre unos hechos en común, ello genera que puedan ponerse en riesgo los intereses de mi representado. Esta es entonces la primera solicitud. Está consagrada en el oficio 043-20, calendado día de hoy 24 de enero del 2020 y trae como anexo el respectivo memorial, que es el oficio 028-20, que fue el que se dirigió al juzgado quinto penal del circuito de Ibagué, con el que se evidencia que sí existió una solicitud de aplazamiento para poder venir a esta diligencia, y que pese a que el sistema penal acusatorio es el procedimiento más oral que tiene nuestro país, allí se permiten también este tipo de solicitudes por escrito, porque precisamente debe aplicarse ese principio de celeridad y economía procesal, y hacerlo de manera oral sería imposible. Procediendo entonces a entregarle físicamente este documento al despacho para que se incorpore al acta, procedo con la segunda solicitud de nulidad, sobre todo porque esta, por principio de prioridad, tendría que atenderse primero, valga la redundancia, y en tanto que esta solicitud de nulidad ataca el auto de citación a audiencia.
Y por ello, en esa condición de apoderado del señor patrullero, hago ese ataque al auto de citación calendado 12 de diciembre del 2019 pidiendo la nulidad del mismo con base en los siguientes argumentos. En primera medida, pese a que el artículo 177 de la ley 734 señala que el auto de citación a audiencia debe contener, abro comillas, una relación sucinta de los hechos reputados como irregulares, cierro comillas, se indica en la situación fáctica la existencia de 3 presuntas irregularidades. Una que dataría de la noche del día 3, 4 o 5 de enero del 2019, como se puede leer en el folio 001 del auto, y otras 2 que resultarían siendo procedimientos policiales totalmente diferentes del 24 de mayo del 2019 y del 19 de junio del 2019, como se lee a folio 003 del auto. Es decir, que si bien el cargo formulado estaría girando en torno a un procedimiento de junio del 2019, se resultó inexplicablemente incluyéndose en el acápite de hechos la existencia de un supuesto procedimiento en el mes de enero del 2019 y un supuesto procedimiento en mayo del 2019 que genera confusión en la defensa, en tanto que no queda claro si debo atacar defensivamente todas las fechas, es decir, el trío de procedimientos o uno solo, en tanto que al incluir en la situación fáctica 3 escenarios temporoespaciales diferentes, se produce este desconcierto que afecta al principio de congruencia y que además genera que el cargo formulado se convierta en ambiguo en tanto que pareciera de una parte que se estuviera imputando una conducta puntual y única, pero al mismo tiempo es como si se estuviera imputando una conducta de ejecución continuada o como si se estuviera señalando la existencia de un concurso disciplinario homogéneo, siendo algo que no puede quedar a la libre interpretación, sino que debe ser algo totalmente claro para poder enfrentar un juicio disciplinario. Como la norma no trae dentro del procedimiento disciplinario la existencia de lo que fuera una especie de autoaclaración de auto de cargos, no podría hallarse una solución diferente a la de nulitar el auto de citación, en tanto que solo así, en una eventual corrección, podría saber el suscrito profesional del derecho si es pertinente o no citar, por ejemplo, en etapa de descargos a la persona que en la situación fáctica se indica como, abro comillas, el negro que penetró con violencia hasta acabar, cierro comillas, o si se pide determinar quién fue el taxista que se menciona en el folio 002 del auto de citación a audiencia, o pedir que se cite, por ejemplo, los 3 funcionarios de la alcaldía de Maicao que también se menciona en el acápite de hechos. Esto además se trae a colación porque la Policía Nacional frente a 3 presuntos procedimientos no puede escoger cuál de ellos investiga, sino que debe realizar una investigación integral de tal forma que solo así pueda determinarse si realmente los uniformados estarían presuntamente adoptando conductas irregulares o si por el contrario se estaría presentando es una actuación temeraria por parte de las quejosas. El segundo aspecto para esta segunda petición de nulidad tiene que ver con que el auto de citación está viciado de ilegalidad, en tanto que está desconociendo por completo las reglas de práctica probatoria. Al respecto, nótese que el artículo 177, que regula el procedimiento verbal, señala que el auto de citación debe consignar, abro comillas, una relación de las pruebas tomadas en cuenta, cierro comillas. De la misma forma, el artículo 130, al referirse a los medios de prueba, ha dicho que son la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección, la visita especial, los documentos, y dice esa norma que se practicarán conforme a las normas del procedimiento penal. Y frente a ello, el folio 003 del auto de citación a audiencia señala que, abro comillas, obra en la presente situación, esa entendería que es actuación, pero así está en el escrito, obra en la presente situación procesal los medios de prueba practicadas y allegados, los cuales dentro de su valor probatorio guardan plena autenticidad, toda vez que fueron aportados en debida forma en este estadio probatorio y en su oportunidad procesal. Todos los documentos tienen la calidad de documentos públicos, por cuanto fueron expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos, y en desarrollo de sus funciones se expresa claramente que del contenido de ellos se desprenden y que dan fe de su veracidad y autenticidad de los mismos, obteniendo fuerza probatoria, cierro comillas. Ello es una vil mentira, en tanto que el señor comisario, que reemplazando la función del juez disciplinario fue quien proyectó el auto de citación a audiencia, como aparece en el último folio, pues a partir del folio 6 del auto se está refiriendo a pruebas técnicas, con lo que son 4 informes periciales de clínica forense presuntamente realizados el 22 de junio del 2019. Frente a ello, la oficina CODIM, pese a que está trayendo al proceso disciplinario documentos del proceso penal recolectado bajo la vigencia de la ley 906 del 2004, ni siquiera hizo uso de la figura de prueba trasladada. No hay ningún auto que corra traslado de esos documentos. Y lo segundo es que está dándole arbitraria y legalmente la categoría de prueba a lo que por expresa prohibición legal no lo tiene.
en tanto que esos informes son simplemente una base de la opinión pericial que está regulada por la norma, como lo es el artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, y dicha normatividad señala que, abro comillas, en ningún caso el informe de que trata este artículo será admisible como evidencia si el perito no declara, cierro comillas. En ese orden de ideas, dado a que esas bases de opinión pericial ni siquiera han sido refrendadas, no fueron objeto del respectivo traslado con el auto como lo ordena la ley 734, que ordena aplicar la ley 600 frente a ese tema de pruebas trasladadas, y además pues no están refrendadas por quien supuestamente las emitió, porque el supuesto médico legista jamás ha sido convocado a declarar, entonces no puede de ninguna manera dárseles a dichos informes periciales ni siquiera la categoría de documentos auténticos, ni mucho menos puede darse la categoría de pruebas para fundar sobre ellas el auto de citación a audiencia disciplinaria, por lo que entonces al hacerlo así se genera su vicio por irregularidad sustancial que afecta al debido proceso probatorio, porque como ya lo indiqué, el mismo artículo 130 de la ley 734 del 2002 dice que la práctica de pruebas se debe hacer atendiendo los protocolos de la norma penal. Misma suerte corre en la fórmula médica que el despacho considera que son pruebas sin serlo, que además se trataría de simples fotografías y no de documentos originales, y que no se trata de unas fórmulas médicas que hayan sido expedidas por un funcionario público, o mucho menos han sido refrendadas en caso de que ello fuera así. B. El encabezado relacionado en líneas anteriores, según el cual los medios practicados y allegados, los cuales dentro de su valor probatorio guardan plena autenticidad, toda vez que fueron aportados en debida forma en este estadio probatorio y en su oportunidad procesal, es lo que dice el despacho en su auto, también es una afirmación contraria a la realidad que vicia de ilegalidad la actuación, en tanto que se está cobijando con esa presunción de autenticidad al álbum fotográfico enviado por el señor Wilson de Jesús Castañeda Castro. Al respecto debo recalcar que lo primero, el director de la Corporación Caribe Afirmativo no es servidor público como para que el despacho afirme adicionalmente que, abro comillas, todos los documentos tienen la calidad de documentos públicos por cuanto fueron expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos, cierro comillas. Y asimismo, dado que el juez disciplinario le está dando al álbum la calidad de prueba documental, pues ello nos obliga a remitirnos al artículo 424 de la ley 906 del 2004, que nos dice que se entiende por documento las fotografías y cualquier otro objeto similar, y para poder afirmar que es un documento auténtico debemos recurrir al contenido del artículo 425 de la misma norma, que señala que solo lo es cuando se tiene conocimiento cierto sobre la persona que lo elaboró, y en este caso en particular la omisión y el afán de la oficina CODIM ha generado que ni siquiera se haya citado a declarar a dicho ciudadano para al menos saber si es cierto que él emitió ese supuesto álbum, conocer cuándo lo realizó, con qué instrumentos y cuál fue el procedimiento utilizado para tal efecto. El tercer aspecto frente a esta segunda solicitud de nulidad es que el despacho disciplinario, al referirse al concepto de violación, señala que el señor patrullero le causa lesiones personales a todas las presuntas víctimas, es decir, que hasta el folio donde culmina la exposición del cargo que se le formula a él, se da a entender que él solito causó el daño a la integridad de terceros. Sin embargo, al revisar el auto de citación a audiencia en su integridad, aparece que el juez disciplinario en líneas siguientes señala la existencia de una serie de uniformados a los que unos acápites llama cómplices, como lo dice por ejemplo a folio 51 del auto de citación cuando reza, abro comillas, por haber sido presuntamente cómplice del señor patrullero, o cierro comillas. Pero en otros apartes les endilga omisión, es decir, lo que sería la posición de garante. Pero en otras líneas del mismo auto de citación señala a los demás policías como coautores de las mismas lesiones personales. Y para tal efecto cita como fuente no a la Honorable Corte Suprema de Justicia, sino que sus conceptos en cuanto al nivel de concurrencia en la comisión del delito es extraído de Wikipedia, como se puede apreciar claramente en el pie de página de folios como por ejemplo el 33, el 58 y el 82 del auto de citación. Al respecto quedó sumamente preocupado no solo por el evidente desconocimiento dogmático de la denominación que reciben quienes presuntamente concurren en una supuesta realización de una conducta de lesiones personales que se endilga, sino porque ese hecho de considerar que los policías investigados en este proceso son al mismo tiempo autores y partícipes es una contrariedad que hace ambiguo el auto de cargos. Basta con dar lectura no a Wikipedia, sino al artículo 28 de la ley 599 del 2000 como Código Penal para entender que una conducta puede ser cometida por autores y por partícipes.
lo que nos obliga a mirar los artículos subsiguientes, ya que el artículo 29 nos dice quiénes son autores y coautores y el artículo 30 nos dice quiénes son los partícipes que están clasificados en determinador y el cómplice. En ese orden de ideas no puede iniciarse afirmando que mi cliente cometió lesiones personales, es decir, que es autor como único de la conducta, para posteriormente resultar diciendo en el mismo auto que cometió la conducta bajo la omisión de sus compañeros y que eso hace entonces que cometieron la conducta de lesiones en coautoría, pero al mismo tiempo decirse que las lesiones son con complicidad, porque ello es una evidente contradicción, ya que son tres escenarios de participación totalmente diferentes y confusos. Como la tesis más fuerte del juez disciplinario es que las lesiones personales se cometieron en coautoría, pues eso significa que a la luz del artículo 29 del Código Penal referido, entonces existió un acuerdo común, una división de trabajo criminal y que el aporte del trabajo criminal fue relevante en el resultado. Como esa información se echa de menos en el auto de citación a audiencia, pues está viciado de nulidad por la ambigüedad del cargo, que se convierte en una irregularidad sustancial que afecta al debido proceso, ya que los investigados no saben realmente de qué se están defendiendo, pues aunque se les acusa de tener un acuerdo criminal con el fin de causar lesiones, no se cumple con el requisito del artículo 177 de consignar una relación sucinta de los hechos reputados como irregulares, como lo sería, en el caso de la coautoría que se indica, la obligación de indicar cuál es el dominio funcional del hecho con aportación al mismo de una acción en la fase ejecutoria que integra el elemento objetivo de cada patrullero imputado en esa conducta de lesiones personales. Por ese motivo, considero que el auto de citación audiencia debe ser declarado nulo con base en la exposición que acabo de hacer, y esta exposición pues está consagrada en el oficio número 044-20, también de fecha de hoy, 24 de enero del 2020. No acostumbro a hacer este tipo de oficios para que integren el acta, en virtud de que normalmente el acta solo pues da fe de quienes asistieron y el orden en el que se realizaron las intervenciones, pero con el propósito de no participar, no convalidar ese incumplimiento a las normas procesales que obligan a la grabación de las diligencias, y con el propósito de que las manifestaciones hechas queden con las respectivas signos de puntuación y énfasis en cada una de sus acápites, pues he procurado que queden consignadas en el documento para que no sufra ninguna alteración mi manifestación. En ese orden de ideas culmino con estas dos peticiones de nulidad y le entregaría formalmente a su estrado, señor juez disciplinario, el documento. Bueno, dando continuidad entonces a la misma, vamos a dar constancia que hace presentación a la misma audiencia el investigado Manuel Priego San Martín, así mismo como el doctor representación de los sujetos procesales, para dar continuidad a la misma. Bueno, una vez escuchado la solicitud de nulidad planteada por la defensa por el doctor Neira, el despacho hace un receso, son las 9:54, a las 10:54, esto es una hora para atender su requerimiento, doctor, y dar una respuesta respecto a la solicitud planteada de defensa en dos unidades planteadas. Entonces se deja constancia, se hace un receso, siendo las 9:54 am, a efecto de continuar la audiencia disciplinaria a las 10:11 de la mañana. Y entra el despacho a resolver el recurso planteado por la defensa, sí, recurso donde argumenta que no se le dio respuesta a la defensa de la solicitud de aplazamiento presentada por el doctor Daniel Neira Ríos, con fecha 14 de enero de 2020 a las 11:25 pm, enviado a las 11:25 pm el día 14 de enero, a llegar a través del correo electrónico daniel.neira.rio@gmail.com, remitido al correo de codin.sustanciador@policía.gov.com. Se observa Capolio 635 del cuaderno original, respuesta de requerimiento de aplazamiento de audiencia disciplinaria. Si bien es cierto, esta respuesta es data de fecha 17 de enero del 2020 a las 6:30 pm, 2 días después de realizada la audiencia, ello obedeció a que dicha solicitud se presentó a las 11:25 del día 11:25 pm del día 14 de enero, hora que por sí misma no es hábil, y se entendería que los funcionarios del despacho por obvias razones necesitan descansar y estarían en esta actividad
Ahora, el despacho revisó dicho correo el día 15 de enero de 2020 en horas de la tarde, lo que conllevó a que su requerimiento no fue visto por el suscrito, sino hasta después de realizada dicha audiencia. Es por ello que se contestó dicha solicitud con fecha posterior a la realización de dicha audiencia el día 15 de enero de 2020. Ahora el despacho tuvo conocimiento de dicha solicitud fue el día 15 de enero en horas de la tarde, es decir, al momento de realizar la audiencia disciplinaria el día 15 de enero a las 9 a.m. El despacho desconocía dicha solicitud, motivo por el cual no fue absuelta en precitada audiencia. Respecto al quinto punto planteado por la defensa, no le asiste razón en los argumentos expuestos por la defensa en cuanto a que el despacho en ningún momento ha obligado a los sujetos procesales a que rindan versión libre. Si bien es cierto, el despacho ha citado al investigado en etapas preliminares y en la misma audiencia para que rinda versión libre, previamente se le indicó que este era un acto voluntario y que si era su deseo podrían rendirla, como así se hizo quienes fueron versionados en pro de su derecho a la defensa. Ahora bien, el despacho sí tiene la obligación de indicar a los sujetos procesales que tienen el derecho de rendirlo. Violatorio sería que el despacho desconociera este postulado al no indicarle que hasta antes del fallo en primera instancia podrían rendir dicha versión. En cuanto a lo que existe pronunciamiento respecto de los asesores de trabajo, de quienes al parecer ejercían la prostitución del despacho, como ya lo dijo anteriormente, realizó preguntas al personal del cual no estaban en la obligación de contestar y dichas preguntas fueron enfocadas en pro de ilustrar o ampliar la realidad de los hechos respecto a la óptica de quien rindiera dicha diligencia. Por otro lado, respecto al punto de la defensa, cuando hace referencia al uso de los medios tecnológicos para el desarrollo de la audiencia, el despacho no entra a resolver interpretaciones y justificaciones que la defensa plantea en su nulidad, sino el contenido de la cápita de la vulneración del derecho a la defensa que ha planteado en sí misma. Es decir, el despacho no entra en la obligación de indicar a la defensa los motivos por el cual no cuenta con los medios tecnológicos como grabación o video para realizar presente sesión de audiencia, pero lo que busca la norma es que se le garantice a los sujetos procesales es la participación y el ejercicio de cada uno de sus derechos en la referenciada audiencia disciplinaria. Por lo tanto, no se accederá al requerimiento de nulidad del acta de audiencia del día 15 de enero de 2020 realizada. Procede el despacho a resolver la viabilidad de la segunda nulidad planteada por la defensa respecto a decretar nulidad de la autocitación o audiencia. Sin embargo, antes de entrar a resolver este petitorio, el despacho, al realizar un análisis del auto de citación o audiencia de fecha 12 de diciembre de 2019, visible a folio 412 al 517, observa que en la página 163 de dicha providencia, haciendo referencia a la calificación de la falta indicada provisionalmente al patrullero Mauricio, una incongruencia respecto a la calidad de la falta dada como gravísima y al tenor del tipo disciplinario mostrado en el artículo 35, numeral 1, lo que muestra la misma que es grave, lo que a las luces de la interpretación de este despacho entraría a inducir en error a este sujeto disciplinable respecto a la gravedad o levedad de la falta indicada. Así las cosas, este despacho dispone de decretar nulidad del auto de situación o audiencia de fecha 12 de diciembre de 2019 visibles a folio 412 al 577 dentro de la investigación disciplinaria de EGUA 2019-58 y en consecuencia retrotraerlo a la etapa de prueba. Doctor Neira, ha sido resuelto su solicitud, pero una vez analizado como se dio anteriormente, se observa una incongruencia respecto a la falta que se está indicando al patrullero García. Entonces, en aras de garantizar ese derecho, oficiosamente se decreta la nulidad de la autocitación o audiencia. ¿Tiene algún planteamiento respecto a la nulidad de oficio? No, por tratarse de nulidad oficiosa no admitiría ningún recurso, por tal motivo guardo silencio. Respecto a la nulidad, ¿qué hacemos ahora para aplicarle a los muchachos? Si bien es cierto, se da cuenta el despacho de una incongruencia respecto a la calificación que se le hace en el auto, en la falta de García, tenemos que retrotraer todo al inicio. Seguimos con la etapa de prueba y posteriormente respecto a los planteamientos que ustedes hagan de prueba, de ampliación, alguna situación, se va desarrollando el proceso disciplinario ya a efectos de lo que el despacho disponga o hace pliego de cargo o archivo o la decisión que él vaya a tomar correspondiente a su lista.